Soy originario de Chiapas y mi primer relato me sucedió cuando tenía 8 años. Vivíamos en la casa de mis abuelos y era de noche. Como de costumbre, antes de ir a dormir tomábamos el café que preparaba mi abuela. Ya dormido, como eso de la 1 de la mañana, me desperté para ir al baño. Fui a la puerta y en aquel tiempo salíamos a hacer a la calle. Miré a ambos lados de la calle revisando que no pasara ninguna persona, ya que vivíamos en una gran pendiente. Cuando observé cuesta arriba, fijé la mirada en una mujer que estaba junto a unos perros. Estos la rodeaban en un círculo sospechosamente perfecto. La mujer vestida de blanco llevaba un velo que le cubría la cara. Solo se le alcanzaba a ver su largo cabello negro. A la primera pensé que era una vecina y no le di tanta importancia. Hice lo que tenía que hacer, solo que por alguna extraña sensación se me hizo quedarme viendo a la mujer. Me quedé ido casi por 5 minutos mirándola fijamente, hasta que empezó a hacer unos lamentos espeluznantes que hicieron aullar a los perros del barrio. A cada grito que daba ladraban y lloraban desesperados. No tuve precisamente miedo y hasta creía que alguien me estaba jugando una broma, hasta que dio el primer paso en mi dirección y en ese momento me entró un escalofrío. ¿Saben qué es lo peor del caso y que me causó bastante terror? Es que esa cosa venía flotando. Estaba a unos cuantos metros cuando pude reaccionar y de inmediato corrí hacia adentro de la casa. Cerré la puerta y por el golpe desperté a mi abuela que me preguntó dónde estaba. Me dijo que tuviera cuidado porque iba pasando la llorona y que se escuchaban sus lamentos. Me puse pálido y le dije que la había visto caminando cuesta abajo, a lo cual me dio unos latigazos para que yo no me enfermara del susto. Lo que vi aquella noche había sido la llorona. Cuando tenía 15 años acostumbraba a llegar muy noche a mi casa ya que salía con mis amigos todas las noches. Como era un pueblo no había mucho a dónde ir, así que nos terminábamos juntando en una esquina para platicar. En algunas ocasiones fui a casa de algún amigo a ver películas o a tomar café. La cosa es que un día mi madre me dijo que me veía que llegaba muy tarde a la casa. Le contesté que no hacía nada malo y que no se preocupara. Pero ella me dijo que no era por eso, sino que le preocupaba que algún día me fueran a espantar. Esto me lo decía sobre todo porque ahí pasaba un arroyo y se sabía que a veces aparecía la mala mujer, la cual suele engañar y espantar a los hombres. Así quedó el asunto y le prometí que tendría mucho cuidado. Una noche como cualquier otra salimos a eso de las 8. Nos llamábamos con un silbido y íbamos llegando a la misma esquina de siempre. Llegando a las 12 uno de ellos me dijo que fuéramos a su casa porque se sentía mucho frío. Fuimos y de camino me percaté que extrañamente no había ningún ruido alrededor, aunque nadie mencionó nada al respecto. Llegamos a la casa de mi amigo y a la hora nos empezamos a ir todos uno por uno. Al pisar la calle empecé a sentir un escalofrío como si algo malo fuera a ocurrir. Me despedí de mi amigo y agarré camino para mi casa. Llegando al arroyo, cada paso sentía más miedo y se convirtió en un pánico cuando empecé a escuchar el ruido como de un molinillo. Las personas mayores decían que la mala mujer se aparecía siempre o se escuchaba que estaba haciendo chocolate, porque cada vez que escuchaban ese ruido se encontraban latas llenas de lodo con palos adentro. Ese ruido me dio más miedo de continuar caminando. A cada paso que daba se iba haciendo más y más claro. Y mi peor error fue haber bajado la mirada. Ahí vi a una mujer con el cabello muy largo vestida de negro con la cara absolutamente pálida y agrietada. Las cuencas oculares eran negras y al verla me quedé paralizado. No podía correr y no podía gritar, pero de pronto reaccioné y logré salir corriendo a la casa de mi amigo. Él salió con su mamá y les platiqué que me había encontrado la mala mujer. Me tuvieron que acompañar a mi casa y de camino alumbramos donde la había visto. Y efectivamente, solo había unas latas llenas de lodo. Cuando llegué a mi casa no platiqué nada a mi madre hasta el día siguiente que me preguntó qué había pasado. Me regañó y me recordó la advertencia que me había hecho anteriormente y me dijo que debía tener más cuidado.
A partir de ese día, al llegar la noche, sentía que alguien me miraba y me seguía en la oscuridad. Todo esto me daba miedo y así pasaron varias noches, hasta que terminé soñando con una mujer muy horrible que llegaba a la casa. Me quería llevar, a lo cual mi madre apareció a ayudarme y en ese momento me desperté. Le conté a mi mamá toda la situación, ella junto con mi abuela quemó incienso. Me empezaron a ahumar a mí y a la casa completa. Rezaron y desde ese día mi vida fue más normal. Ahora platicaré algunas historias que me contaron mis abuelos y otros familiares. Un día mi abuelo nos contó algo acerca de su compadre, una persona muy humilde y de escasos recursos que ocurrió cuando apenas estaba poblando el lugar. En aquel entonces solamente había unas 30 casas. Todas se encontraban muy retiradas entre sembradíos de café. Mi abuelo tenía su rancho cafetalero y su compadre un terrenito en el cual sembraba frijol. Cada vez que pasaba cerca de ahí lo escuchaba discutir con su comadre porque batallaban para sobrellevar el día a día. Una de esas tantas ocasiones escuchó al compadre que estaba maldiciendo al cerro. Gritaba desesperado que necesitaba dinero, mientras su señora le reclamaba que no le pidiera nada al cerro, ya que ella evitaba el mal. En fin, pasaron muchos días, el señor seguía maldiciendo sin cesar hasta que cierta ocasión en mediodía se escuchó un galope acercándose. Era un jinete con espuelas de oro y un gran sombrero montado en un caballo grande y prieto. Se acercó al compadre y le preguntó que por qué lo estaba maldiciendo con tanto coraje. Yo soy el dueño del cerro, y si quieres dinero solo pídelo. Sin pensarlo dos veces y con su semblante de ambición gritó que sí. Quiero el dinero, lo quiero. Pero su esposa le decía que no porque ese dinero estaba maldito. Al final el señor no hizo caso y terminó aceptando el trato. El caballo comenzó a bufar y un humillo salió de la nariz. Dio un par de pasos hacia atrás, el jinete le dijo: en la noche voy a regresar con unas mulas cargadas de monedas de oro. Pero para ese momento ya debiste haber renunciado de todas tus creencias religiosas. También habrás quemado todas las imágenes sacras que tengas. El señor aceptó y al llegar a su casa sacó todo lo relacionado con la iglesia. La señora le gritaba y lo trataba de detener, pero no le hacía caso alguno. Ni siquiera parecía que la estaba escuchando. De lo que sí no se dio cuenta es que la señora guardaba algunas cosas bajo llave como inciensos o rosarios. Llegando la medianoche se empezaron a escuchar los cascos de unas mulas. Al asomarse el jinete venía por delante con aquel caballo prieto. Los perros empezaron a ladrar como locos mientras el charro iba avanzando, hasta que por fin llegó a la casa y le dijo: ahí está el dinero. La señora muy espantada empezó a quemar incienso y en ese momento las mulas pararon en seco. Se quedaron inmóviles y el charro dijo con una voz muy fuerte: te dije que renunciaras a todo, ahora me iré y te llevaré conmigo. El señor se desmayó y solo despertó hasta que el jinete se perdió en medio del cerro. De inmediato se puso muy enfermo y por más que intentaron curarlo ya nunca sanó y terminó muriendo. Cuando la esposa contó todo lo que había pasado, la gente coincidía al decir que el cerro se lo había llevado. Por eso mi abuelo siempre nos decía que no debíamos renegar en un cerro, ya que de lo contrario el mal se te puede aparecer. Hasta la fecha ese cerro está lleno de historias. Quizás algunos lo conozcan pues está en un pueblo llamado Tapilula en el estado de Chiapas. Esta otra historia la contó uno de mis tíos. Dice que cuando era joven durante cierta época cada día jueves las personas salían exactamente a las 9 de la noche. Todo para ver pasar unas luces que venían de muy lejos y pasaban sobre el pueblo. Eso parecía muy extraño porque parecían los faros de un carro. Así pasaban las semanas y meses hasta que un día pasó por ahí un forastero pidiendo posada.
Como era jueves, les contaron que tenían suerte porque iban a pasar las luces en el cielo. Al caer la noche salieron y como de costumbre los destellos cruzaron las alturas, a lo que este hombre preguntó si eso pasaba todos los días. Le respondieron que solamente pasaba los días jueves y que los lunes pasaban de vuelta. Al otro día se despidió y dio las gracias por la posada. Antes de irse dijo que regresaría el próximo jueves para mostrarle lo que eran esas luces. Todos se quedaron con las dudas a qué se estaba refiriendo. Pasaron los días hasta que llegó el esperado jueves y también el forastero. Rápidamente se le acercaron varias personas que querían saber qué era aquello, y él los invitó a acompañarlos al cerro. Varios fueron y en la cima del monte empezó a trenzar unos listones. Cuando terminó dijo que se escondieran. Oscureció y la luz empezó a brillar a lo lejos en su habitual trayecto. En el momento en que pasó por encima del cerro tiró el listón hacia arriba y cayó algo amarrado. Cuando se acercaron vieron que era una joven muy bonita y le preguntaron quién era, que de dónde venía y que a dónde iba. Ella era de la comunidad Pinabeto en los Altos de Chiapas y pidió que por favor no le hicieran daño. Que ella no hacía nada malo, que solo pasaba para ir a visitar a sus amigas que vivían en Madero. El hombre le contestó y le dijo que no le querían hacer daño, solo quería saber qué eran esas luces y las soltó. Mientras ella se elevaba dijo, ya lo van a saber. Salió volando y de sus ojos salieron esas luces tan grandes e iluminadoras, y todo el misterio quedó resuelto. Ella continuó pasando por algún tiempo hasta que se le dejó de ver. Sobre esto algunas personas pensaron que a lo mejor alguien le pudo haber hecho daño, quizás en respuesta por algo que ella hubiera hecho, o solamente por la avaricia, el miedo o la ignorancia. Esto es algo que me contó mi tía, pero que casi nunca habla por temor a las represalias. A unas casas de nosotros vivía una señora con sus hijos y su esposo. Ella cayó muy enferma y el único doctor que había en el pueblo en aquella época fue incapaz de curarla. Pasaban los días y la señora iba de mal en peor. Para esto, todas las noches llegaba una lechosa a la casa, y cuando no lo hacía llegaba un enorme gato. Afuera solo se escuchaban los quejidos de la señora, hasta que un día llevaron a un curandero y él te dijo que le estaban haciendo una maldad, y que el responsable de todo esto era un nahual. El curandero con unas balas y el arma con el cual iban a disparar al nahual. Ese día llegó la lechosa y el hijo mayor salió y le disparó matándola al instante. Rápido la recogieron y la echaron al fuego hasta dejarla en cenizas, las cuales terminaron enterrando por completo para evitar que el nahual pudiera curarse. El día siguiente se enteraron que un vecino que vivía como 15 metros estaba muriendo porque se había quemado. La esposa y los hijos lo tenían envuelto con hojas de plátano porque son frescas, pero el señor se quejaba retorciéndose del gran dolor que sufría en todo el cuerpo. Al día siguiente la esposa del señor fue llorando con la familia de la señora enferma. Les pidió un poco de las cenizas de la lechuza que había quemado, pero ellos le respondieron que no habían quemado nada. La señora se fue y en la tarde murió el señor. Él era el nahual y le había hecho maldad a muchas personas. Con el tiempo, varias personas, entre ellas la señora, empezaron a curarse de sus males y las enfermedades. Lamentablemente, a los 2 años, la señora volvió a quedar enferma y terminó muriendo. Todos en el pueblo piensan que fue la venganza de la esposa del nahual, pues dicen que también practicaba la brujería. Esto fue en cuanto a las historias relacionadas a las damas nocturnas. Ahora contaré algunas historias de diversos personajes que se han aparecido a algunos conocidos. Mis abuelos y demás personas mayores contaban historias sobre el salvaje, un ser conocido en los estados de Chiapas y sus vecinos, generalmente asociado al mal.
Mi abuelo en particular contaba que cuando era joven y cuando no había carreteras y todo el mundo viajaba en caballo desde la madrugada para ganarle el día. Él tenía algo de ganado y en cierta ocasión, estando en el rancho, se le hizo tarde para regresar a la casa. No le tomó importancia porque era un hombre sin miedo, ya que siempre cargaba una pistola para defenderse. Montó el caballo e inició el camino rumbo a la montaña. Se apresuró, pero le cayó la noche y con ella la penumbra. El caballo, sin embargo, es un animal que puede ver en la oscuridad y seguía avanzando hasta que empezó a reaccionar como si hubiera visto algo. Relinchó y se negó a continuar caminando. Mi abuelo intentaba obligarlo a cambiar, pero el equino reparaba y relinchaba asustado. En ese instante escuchó un grito extraño. Era como el de un animal grande y desconocido, y al mismo tiempo el viento empezó a soplar muy fuerte. Al aclarar su vista entre la oscuridad, empezó a notar que un cuerpo venía tirando los árboles y gritando cada vez más y más cerca de él. A lo que, sin inmutarse, desenfundó su pistola e hizo un disparo al aire. El grito y el movimiento cesaron, pero algo sucedió con esa fuerte ráfaga que llegó. El viento dejó ver con nitidez entre los árboles. Ya había un ser lleno de pelos parado en dos patas pero con los pies al revés. Ahí fue que me terminó de contar. Pero dicen que cuando las personas encontraban esas huellas y las pisadas iban para un lado, había que ir hacia el contrario, ya que si no te podrías encontrar con el salvaje. Mi primo siempre iba al cafetal para traer leña porque por ahí pasaba un río de agua cristalina. Por lo mismo aprovechaba para nadar un rato ya que era un lugar tranquilo. Uno de tantos días fue acompañado por un primo de este. Estaban nadando muy tranquilamente cuando sintieron que algo les picaba la espalda. Salieron y se sorprendieron al ver que estaban cubiertos de pelos como si alguien a propósito se los hubiera tirado en el agua. En eso vieron que en medio de la poza venía un sombrero flotando levemente junto con la corriente, pero también estaba cubierto de pelo. Sin pensarlo tomaron el gorro y al levantarlo vieron un pequeño ser guardado en el interior que soltaba una carcajada muy aguda. Del susto salieron corriendo y a partir de ese día nadie fue a ese río, ya que nos dijo un tío que lo que vieron fue un duende haciendo travesuras. Esto le sucedió a un sargento conocido mío. En una ocasión él, su papá y los compadres de este fueron a un pueblo lejano en la Sierra de Guerrero. Ese día había feria y se quedaron hasta la noche cuando emprendieron el regreso. Montaron sus caballos y como a las 2 horas de camino escucharon el llanto de un bebé en la oscuridad. Se quedaron callados y se acercaron a donde venía el sonido. Y efectivamente encontraron un pequeño bulto envuelto en sábanas. Uno de ellos se bajó del caballo y lo tomó en sus manos. Lo revisó y notó que se trataba de un varón. Mientras tanto, los demás le decían que no lo tomaran porque era demasiado raro que estuviera ahí solo. Pero su compasión hizo arriesgarse y llevarse al bebé consigo. Al tratar de subir al caballo no se dejaba y estaba inquieto. Al final pudo montarlo y continuaron avanzando. Todo el camino el caballo estuvo muy nervioso y todos se preguntaban de quién sería ese bebé. Empezaron a recordar a las embarazadas del pueblo, pero a las que conocían les faltaba para dar a luz. No podía ser alguna de ellas. Luego comentaron que tal vez alguien de otro pueblo lo había abandonado esperando que lo encontraran. La cosa es que ya casi llegando al pueblo los perros empezaron a gruñirle. También le ladraban al jinete que llevaba al bebé, pero lo estaban haciendo de una forma extraña que nunca habían escuchado. De pronto quien lo estaba cargando empezó a sentir un dolor en las costillas. Era como si alguien lo estuviera rasguñando. Destapó el bebé, pero era un ser extraño que le estaba mostrando los colmillos y las garras. Además decía que miraran sus dientitos. Todo esto mientras le sonreía de una manera siniestra. Lleno de miedo, soltó a la criatura y vio que los perros se abalanzaron sobre este ser.
pero no pudieron alcanzarlo porque salió corriendo rumbo al monte zigzagueando, hasta que finalmente se perdió el sonido de su risita. Este acontecimiento se supo hasta en otros pueblos y muchas personas se acercaron al hombre que cargó el tecer. Él les mostraba las costillas para demostrar lo que había pasado. Y era totalmente cierto, ya que llevaba la marca de rasguños y mordidas de un pequeño animal. Aunque probablemente no creo que haya sido eso. Por último voy a relatar algo que sí viví personalmente. Sucedió una noche cuando siendo muy joven fui de cacería con un grupo de 8 amigos de mi edad. Llevábamos nuestra linterna, 2 armas de fuego y varios machetes. Además cada uno portaba su resortera. Eran como las 7 de la tarde cuando partimos rumbo a la montaña, ya que siempre se veían rastros de mapaches y otros animales. Caminamos como 3 horas para llegar a ese lugar. La noche era muy oscura ya que no había luna, así que esperamos por unas horas hasta que empezamos a escuchar los primeros ruidos en los árboles. Alumbramos y eran mapaches. Los compañeros que llevaban las armas apuntaron para apretar el gatillo hasta solamente hizo un clic. No detonó la bala, así que intentamos nuevamente y pasó lo mismo. Sin pensarlo siquiera, los demás empezamos a lanzar piedras con las resorteras, pero eso solo ocasionó que los mapaches huyeran entre los árboles. Uno de ellos cayó herido por una piedra. Pasaron unos 5 minutos cuando a lo lejos en medio de la oscuridad de entre las ramas se escuchó un grito grave como si se tratara de un gran animal. Nos quedamos quietos por un momento y un amigo dijo que apagáramos las lámparas. Error, porque en el momento que azotó la penumbra los gritos se hicieron más y más ruidosos. Eran agresivos y cercanos. Realmente era muy aterrador. Encendimos una lámpara y empezamos a correr de vuelta. Fue una carrera aterradora porque íbamos corriendo desesperados. Mientras tanto, esos gritos nos venían siguiendo de cerca. Solo quería llegar a la orilla del pueblo y ni siquiera pensaba en nada más. El hilo de luz de la lámpara nos permitió llegar a un potrero. Pasándolo pudimos ver unas casas. Al entrar todos al corral, los gritos se interrumpieron completamente. Todos nos mirábamos y nos preguntábamos sin mediar palabra qué sería aquello que nos siguió durante todo el camino. Ya íbamos a la mitad del potrero cuando en medio del zacate se atravesó un tlacuache. Un amigo se le lanzó en un impulso irracional. Parecía que no había aprendido la lección. Le terminó dando unos machetazos para llevárselo a su casa. El pobre quedó muy lastimado, sé que lo tomaron de la cola, pero otro compañero dijo que terminara el trabajo. Porque esos animales no mueren tan fácilmente. Pero como vieron que no se movía, ya mejor lo dejaron allí. Llegamos al pueblo y todos acordamos de no decir nada de lo que nos había pasado. Tampoco de mencionar nada acerca de Tlacuache. Así quedó el asunto, nos fuimos a nuestras casas. El siguiente día, mi amigo que propinó el machetazo de Tlacuache estaba muy enfermo. Tenía mucha fiebre y no quería comer. Lo llevaron al doctor, pero no mostraba mejora. Cada día se veía peor y más flaco. Pero eso no era nada. Lo perturbador era que todas las noches se levantaba queriéndose ir a la montaña. Su mamá le preguntó por qué quería ir y respondía como oído que alguien lo estaba llamando. Cosa que dejaba a su madre en angustia total porque se dio cuenta de lo que estaba pasando. A los días nos llamó a todos los que fuimos esa noche de cacería y nos preguntó qué había pasado esa noche, ya que su hijo se encontraba muy mal y no mejoraba. Pero lo que más le preocupaba obviamente es que lo estaban llamando de la montaña. Nosotros cruzamos miradas y decidimos decirle lo que había pasado esa noche. Nosotros le contamos todo desde los mapaches hasta la carrera, pero cuando le dijimos que su hijo había macheteado y dejado tirado en Tlacuache puso una cara de horror y enojo. Nos dijo que cuando uno maltrata a los animales del monte, el guardián de la fauna le reclama, ya que los abuelos y las personas mayores cuentan que todos los animales del monte tienen dueño, y que cuando uno los maltrata este se te puede aparecer.
Todos nos retiramos de la casa de nuestro compañero esperando que se mejorara, pero esa noche sucedió lo mismo. Se levantó fuera de sí diciendo que alguien lo estaba llamando, que lo estaba esperando en el potrero. Al día siguiente, la madre volvió a llamar para contarnos lo que había pasado y también que había tenido un sueño muy extraño, en la cual un hombre llegaba a su casa usando ropa fuera de lo común rematada por un gran sombrero. Este hombre, sin mover ningún músculo y sin emitir ruido alguno, le reclamaba por los animales que su hijo había lastimado, porque no solamente era el tlacuache, sino que era un largo historial a lo largo de su vida, pues siempre maltrataba a los animales dejándolos sufrir malheridos. Tenía que pagar las consecuencias y le advirtió: si algún día él regresa al monte jamás va a volver. Todo retumbando dentro de la cabeza de la señora. Él era el que lo estaba llamando para llevárselo. La señora decidió llevarlo con un curandero, pero este le confirmó que el monte le estaba reclamando, que la única forma en la que podía curarse era yendo en la noche a la montaña, que debía hacerlo acompañado de la señora y todos nosotros. Ahí debíamos pedir perdón y mostrar arrepentimiento por todos los animales que había maltratado, pero sobre todo que cuando mostrara reverencia a la montaña y a sus habitantes, la señora le diera unos buenos latigazos para que éste se curara a través de la penitencia. Al llegar la noche se hizo todo lo que el curandero había indicado. Al final, en medio de la oscuridad, se escuchó el grito de una bestia. Era el mismo grito que nos había perseguido aquella noche. Pasaron los días y semanas hasta que nuestro amigo se recuperó completamente, pero nunca más le dieron ganas de ir al monte. Muchas gracias por escuchar mis experiencias.